Muchas gracias, doctor Pardo. Gracias, doctor Martínez, por esa ilustración de resumen. Resumir 3 días en una hora es un poco difícil. Vamos a tratar hoy de hacer un pasón muy superficial de lo que es la comparación entre el uso del tratamiento usual que hemos tratado toda la vida, que son 3 drogas, versus emplear 2 medicamentos para el tratamiento de la enfermedad, pero específicamente en tratamiento inicial de los pacientes. Las recomendaciones de uso han cambiado a lo largo de los años. Yo solamente les traje acá 3 slides, uno para recordar cómo las guías de GESIDA en este momento contemplan el uso de dolutegravir lamivudina como una terapia recomendada o preferente para iniciar pacientes sin experiencia previa. Ellos hacen desde luego una observación acá, que es que no se recomienda con CD4 por debajo de 200 células y pacientes con hepatitis B crónica, por supuesto. En México, la dolutegravir lamivudina es considerada una terapia de primera línea, pero alternativa, no como preferente. Y la recomendación que hace la guía mexicana es que se haga pruebas de resistencias basales, considerando la posibilidad de que exista resistencia transmitida a la lamivudina. En Colombia, de donde yo vengo, las guías nacionales fueron elaboradas en el año 2021 y nosotros tenemos considerado dolutegravir lamivudina como una posibilidad de primera línea preferida. Sin embargo, existen algunos temores y algunas cosas que se generan cuando uno piensa en arrancar el tratamiento en un paciente solo con 2 fármacos versus lo que veníamos haciendo hace años. Yo resumido en estas 6 preocupaciones, me voy a referir muy brevemente a cada una. Primero, la eficacia, si 2 drogas, un tratamiento de régimen de 2 drogas versus 3 drogas es similar. Segundo, si la posibilidad de resistencia emergente a una de las 2 drogas existe y qué tan importante es para que comprometa el éxito del tratamiento pronto o a largo plazo. Tercero, si la carga viral inicial es desconocida y considerando que dolutegravir lamivudina existe cierto temor en que los pacientes con cargas virales por encima de las 500,000 copias tengan una respuesta inferior. El cuarto es que si el paciente tiene una hepatitis B crónica y yo no tengo el diagnóstico todavía, no tengo los exámenes, ¿puedo arrancar un tratamiento de dolutegravir con lamivudina sin la prueba de hepatitis B? ¿Qué puede suceder? La resistencia transmitida es el quinto punto, la posibilidad de iniciar 2 drogas sin tener pruebas de resistencia antes. Y finalmente, solamente les voy a comentar un artículo del CROI, ya que el doctor Martínez se refirió ampliamente a otro, al del doctor Soto, que seguramente más tarde nos va a hablar de él con mucha más certeza, ya que es su trabajo. Vamos al primero, rápidamente. Entonces, la eficacia de 2 drogas versus 3 drogas. Yo no voy a referirme a todos los estudios que hay, solo les voy a recordar que ahí hay 2 estudios, el Gemini 1 y 2, que compararon dolutegravir lamivudina versus dolutegravir tenofovir en tricitabina. Fueron estudios fase 3 y con un número importante de pacientes, se demostró que ahí está muy sencillito, lo dejé lo más fácil posible, 18 años, naive, con cargas hasta 500,000 copias, estos pacientes no tenían hepatitis B, no tenían mutaciones que comprometieran el tratamiento y unos se fueron a dolutegravir lamivudina y otros a dolutegravir más 2 drogas, un tratamiento de 3. Y esto acá está hasta 96 semanas, pero lo interesante de esto es que esas líneas que ustedes están viendo allá a la derecha de la slide se prolonga ya la semana 144 y en este momento solamente en la semana 144, que son ya 3 años, ha habido 12 fallas en el grupo de 2 drogas y 9 fallas en el grupo de 3. Curiosamente, y para replicar algo de lo que dijo el doctor Martínez al final, el paciente que presentó resistencia a dolutegravir lamivudina, un paciente con problemas de adherencia muy serios, desarrolló la mutación 263K, que es de gran interés hoy en día para los que nos gusta esto de la resistencia a los medicamentos antirretrovirales. El resultado final es que la eficacia fue no inferior en el grupo de dolutegravir lamivudina versus el grupo de 3 drogas. Entonces, de esos estudios de primera línea yo creo que podemos concluir estas 6 cositas. 2 drogas es un tratamiento con una potencia muy alta, una barrera a la resistencia muy buena y seguridad favorable. La eficacia es no inferior, es muy bien tolerado a la semana 48 hasta la semana 96 y hoy en día ya hasta semana 144 en estos 2 estudios, Gemini 1 y 2. La tasa de fallas confirmadas hasta la semana 96
y sin resistencia, y el A144, un paciente con resistencia no adherente con mutación R263RK. Seguridad y tolerabilidad comparables, con menor riesgo de efectos adversos con dolutegravir lamivudina, y los biomarcadores renales, óseos, así como la relación colesterol HDL fue muy favorable a dolutegravir lamivudina versus la triple terapia. Los estudios de primera línea, hay un estudio interesante que voy solo 2 slides con cada cosa para que seamos breves. Este estudio evaluó la viabilidad y la seguridad y la eficacia del tratamiento de 2 drogas en un escenario de tratamiento inmediato. Es decir, el paciente llega a la consulta y el médico arranca el tratamiento de forma inmediata, sin tener resultados de laboratorio previos. Y esto está esquematizado acá. Mira, que arranca a los 14 días del diagnóstico, no tenemos resultados de laboratorios clínicos todavía, el paciente arranca dolutegravir lamivudina, 700 pacientes, y los resultados de laboratorio llegan alrededor de 1 a 4 semanas después, o sea, entre 1 semana y 1 mes después de que el paciente ya está en tratamiento, llegan los resultados. ¿Y qué sucede? 10 pacientes son cambiados, 1 por resistencia a la lamivudina, 5 por hepatitis B, 2 pacientes por decisión compartida entre el médico y el paciente de cambiar el tratamiento, 1 paciente por rash y 1 paciente por embarazo. Los otros se mantuvieron en la terapia dual, dolutegravir lamivudina, con resultados muy favorables. Ahí los ven, 97% de los pacientes por debajo de 50 copias, sin tener los datos previos. Solamente cuando llegan los resultados es que hacemos alguna intervención. Y miren los resultados de este estudio. El STAT, incluso en pacientes que son los que nos generan mucho temor, más de 500,000 copias o más de 1 millón de copias, los resultados en control virológico son excelentes. Y por acá les puse, y acá al frente, más de 100,000 o más de 500,000 copias. Vean cómo los valores de carga viral fueron muy comparables y muy buenos, a pesar de que no se tenía resultados ni de pruebas de resistencia ni de pruebas de hepatitis antes de iniciar el tratamiento. Entonces, del STAT creo que hay 4 cosas que decir. 1, que fue una alta proporción de los participantes con supresión virológica sostenida, que no apareció resistencia al tratamiento, que el medicamento fue muy seguro a la semana 48 y que la respuesta es muy satisfactoria, incluso con cargas virales por encima de las 500,000 copias, como pudieron ver en las gráficas. Resistencia emergente a las 2 drogas. ¿Qué es la posibilidad de que yo arranque un tratamiento antirretroviral con 2 drogas y el paciente me aparece después fallando por un problema de resistencia? Y aquí les traigo este estudio que se llama el VIROSTAR. Es un estudio retrospectivo en Francia, un número muy grande de pacientes, 5.900 pacientes del año 2019-2022. Y ven ustedes que comparó bictegravir, tenofovir, alafenamida, tricitabina, dolutegravir, abacavir, lamivudina, y esos 2 regímenes de 2 drogas, dolutegravir lamivudina y dolutegravir rilpivirina. Y la evaluación fue, bueno, falló o no falló y cómo nos fue. La gráfica es un poquito enredada, pero trato de simplificársela de la siguiente manera. Miren solamente allá arriba, ¿cuál fue la resistencia global? O sea, tanto en pacientes que iniciaron naive como en pacientes que fueron de segunda línea, con bictegravir, tenofovir, alafenamida, tricitabina, 4%. 9% con dolutegravir, abacavir, lamivudina, y los 2 regímenes de 2 drogas tuvieron un número más importante de fallas con resistencia. Si ven, 18% acá y 39% acá. Pero miremos solamente los cuadritos que les puse abajo, que fueron las fallas a primera línea. ¿Cuántas mutaciones hay aquí en los inhibidores de integrasa? 0, con abacavir, lamivudina, dolutegravir 1. Un paciente de primera línea es 0 también, y los pacientes que iniciaron con dolutegravir y rilpivirina, 0 también. Cuando ya no se emplearon estas combinaciones como primera línea, sino como segunda línea, pues por supuesto los números de falla aumentaron, pero miren ustedes también que las cifras de resistencia o de pacientes que hicieron resistencia a los inhibidores de transcriptasa fueron muy bajos, acá 2, 1, y curiosamente en dolutegravir rilpivirina, que es un esquema que diríamos podía ser un poco débil, no se presentó resistencia. Lo que sí ocurrió es que los pacientes desarrollaron gran resistencia a la rilpivirina, con mutaciones como la 138 y otras que ven ustedes anotadas allí. Pero a pesar de estar tan comprometida la rilpivirina, no se presentó resistencia al dolutegravir. De este estudio VIROSTAR, entonces yo creo que les dejo 3 cosas. 1, que en primera línea la falla virológica fue muy baja y fue similar a los tratamientos de 3 drogas. Segundo, que globalmente, tanto en primera línea como en switch, las
resistencia fue menor en los pacientes que tenían 3 drogas versus los que tenían 2, pero que en el momento de la falla la integrasa estuvo mucho menos comprometida que el resto del tratamiento. Esta es una revisión bibliográfica que me pareció interesante traerles sobre esto de 2 drogas versus 3. Y no se enreden con el gráfico, básicamente miren solamente los escenarios clínicos 1 y 2. Estos son pacientes naive, que estaban virémicos, por supuesto, y arrancaron con dolutegravir más 2 drogas. Y estos son pacientes naive, que estaban virémicos, por supuesto, y que arrancaron solo con 2 drogas. El número de estudios que se encontró, cuántos ensayos clínicos, etcétera, cuántos fueron de cohorte, etcétera. Y al final les marco porque también revisaron dolutegravir como monoterapia. Pocos estudios, pero fue algo interesante. ¿Qué pasó? En la columna resaltada al lado derecho, la columna de la izquierda que está en color como violeta, es el número de fallas que se presentaron y al frente les puse las mutaciones asociadas a resistencia y vean que fue 0. Este es un grupo de estudios y esta es la página siguiente. A pesar de que sí hubo fallas, definitivamente las hubo, la probabilidad de que hubiera mutaciones asociadas a resistencia fue muy, muy baja. Y vean aquí, ya un poquito más esquematizado, el número de mutaciones de resistencia a la integrasa fue de 0 en los pacientes con dolutegravir lamivudina. En los pacientes experimentados en quien se puso dolutegravir lamivudina más 2 nucleósidos, 1.5, y en los pacientes experimentados y suprimidos que fueron cambiados o se les hizo un switch a monoterapia con dolutegravir, pues fue muy alta, 3.4. Eso queda muy claro que el dolutegravir como monoterapia, aún en switch en pacientes suprimidos, resulta bastante riesgoso y yo no creo que se haga mucho más al respecto. Pero también nos queda algo claro y es que el paciente experimentado virémico, rescatarlo con dolutegravir más 2 nucleósidos tiene un resultado bueno, pero cuando falla también suele arrastrarse un poquito la integrasa. Pero en los pacientes que arrancaron naive, el resultado fue similar, 2 drogas versus 3 drogas sin resistencia a la integrasa. De este estudio de primera línea, de esta revisión bibliográfica, digamos, este scoping review, yo creo que nos quedan 2 cosas. Una, que las fallas a dolutegravir en pacientes naive fueron muy raras, que no se encontró mutaciones asociadas a resistencia de la integrasa en pacientes naive con dolutegravir, ni con 2 ni con 3 fármacos. Y esto es algo que va a ser interesante para la parte final. ¿Qué pasa cuando el paciente llega y yo no sé cuánto tiene de carga viral? Me llega el paciente a la consulta y yo digo, yo creo un poco en esto de que la carga viral está por encima de 500.000 copias y por lo tanto me da un poco de temor arrancar con dolutegravir lamivudina. ¿Cuál es la probabilidad de que un paciente, yo creo que cada uno de ustedes puede reflexionar cuántos pacientes nos llegan a la consulta con cargas virales superiores a los 500.000 copias que no sean infección reciente o síndrome retroviral agudo? Y en realidad es muy poco. Encontré esa información donde se evalúa pacientes diagnosticados que llegan a la consulta y miren que la probabilidad de que la carga viral sea muy alta o que supere las 500.000 copias solamente ocurre en las primeras semanas de la infección. Después de esto, por lo general, la probabilidad de que el paciente llegue a la consulta con una carga viral superior a las 500.000 copias es muy baja, lo que haría pues que si tenemos este temor quizá disminuya un poco. Y por otro lado, pues está el hecho de que en la respuesta virológica, en el estudio STAT, sin importar el nivel de la carga viral, ustedes ven que con más de 1 millón de copias incluso, la respuesta es buena. Con lo que yo creo que esto de que la carga viral más de 500.000 copias nos compromete la eficacia del tratamiento con 2 drogas es algo que se va desdibujando a lo largo del tiempo y creo que en poco no va a ser algo que nos genere temor. Entonces, de este punto sobre la carga viral desconocida, la probabilidad de que una carga viral sea superior a las 500.000 copias es baja en un paciente con una enfermedad crónica establecida, comparada por supuesto con el paciente con enfermedad aguda o síndrome retroviral agudo. Y la evidencia es creciente soportando la eficacia de dolutegravir lamivudina con cargas virales altas. ¿Qué pasa con la hepatitis B? Algunos dicen, bueno, es que yo voy a arrancar dolutegravir lamivudina, pero si mi paciente tiene una hepatitis B crónica sin diagnóstico, ¿qué tanto daño puede ocurrir tomando lamivudina como monoterapia para la hepatitis B durante un tiempo? Nosotros sabemos que la hepatitis B crónica en tratamiento en monoterapia con lamivudina genera un porcentaje de resistencias bastante alto a lo largo del tiempo, que eso está más o menos en el 20% por año.
De manera que si yo arranco la amibudina sola y el paciente tiene hepatitis, yo no tengo todavía el resultado de los exámenes, ¿cuál será la posibilidad de que yo esté generando un problema allí? ¿Qué tan seguro será iniciar la amibudina mientras llega el reporte? En eso, pues, la respuesta eficaz o efectiva, digamos, en pacientes coinfectados no existe, pero tengo esta información interesante en este artículo que revisó 4 pacientes expuestos a la amibudina que no tenían VIH, esos pacientes eran VIH negativos e inmunocompetentes y recibieron la amibudina como monoterapia para la hepatitis B a dosis de 100 miligramos por kilo. Los 4 pacientes fallaron, por supuesto, y el porcentaje de fallas fue más o menos el que les digo, fue 20% por año. Al final les muestro el dato exacto y les voy a mostrar 2 de los pacientes para que vean cómo se comportaron, que es lo que me gustaría dejarles de esa parte de la hepatitis. En esa barra roja les puse el momento en el cual se generan las mutaciones de resistencia a la hepatitis y ustedes ven que la carga viral de hepatitis B se hizo detectable por acá, más o menos al mes 12 meses, pero la resistencia del virus de la hepatitis surgió alrededor del mes 7 más o menos de estar recibiendo la amibudina 100 miligramos como monoterapia. Este es uno de los pacientes. Y el otro, están los 4, pero les voy a mostrar solamente 2 en aras del tiempo. Este otro paciente, miren ustedes, las mutaciones aparecen alrededor del mes 14, mes 15. Este paciente sí nunca hizo cargas virales de hepatitis indetectables, pero sí disminuyó una vez inicial a la amibudina y cuando aparece la resistencia, pues la carga viral rebota de un valor detectable a otro, por supuesto detectable, pero lo importante aquí es que las mutaciones tardaron mucho tiempo en aparecer. Este paciente arranca la amibudina por acá donde están las barritas negras y tarda mucho tiempo en aparecer la resistencia. Entonces, esto quizá nos sirva para dejar 4 cosas acá. Uno, que está claro que sí, la resistencia a la hepatitis es 20% por año. Los 4 pacientes evaluados acá, a los 3 años tenían entre el 53 y 76% de resistencia a la hepatitis. En los 4, la falla fue precedida entre 2 y 4 meses por la detección de cuasiespecies con mutaciones en el gen GMDD, que es el que genera la resistencia a la hepatitis B. Pero esta resistencia tardó en aparecer, no es una resistencia que aparezca en 20 días ni en 30 días, de manera que una posibilidad es iniciar y si yo puedo tener el resultado de la hepatitis unas semanas después, no tengo por qué temer que el paciente me vaya a hacer una falla al tratamiento de la hepatitis por la monoterapia si esta no se va a prolongar indefinidamente, por supuesto. Resistencia transmitida. ¿Cuál es la posibilidad de que el tratamiento falle si yo recibo al paciente y digo, le voy a dar dolutegravir la amibudina a este paciente, pero ¿será que este paciente tiene resistencia? ¿Será que necesita un genotipo antes de arrancar o no? Este estudio que se llama el D2-Arling es un estudio que evaluó dolutegravir la amibudina en pacientes naive sin exámenes de resistencia inicial. Aquí se los esquematicé aquí bien facilito. Son pacientes naive, sin información de resistencia. Unos se fueron a terapia dual, otros a terapia triple, 106 y 108. Se les tomó un genotipo al ingreso, pero el genotipo permaneció ciego tanto para el investigador como para el paciente. La semana 24, la respuesta en la intención de tratar en ambos grupos fue excelente y se presentó solo una falla sin evidencia de resistencia a la integrasa, a pesar de que no había en este grupo, que es pues, 200 pacientes, un genotipo inicial para iniciar. La evaluación final de este estudio pues, demuestra que no hubo inferioridad en tratar el paciente con o sin una prueba de resistencia previa al inicio del tratamiento. De este estudio, entonces, del D2-Arling les dejo 2 cosas. Una, que la eficacia de la semana 24 fue muy buena de ambos fármacos y que la no disponibilidad de tratamiento pretratamiento, el genotipo, pretratamiento, no afectó el resultado final en cuanto a control virológico. Y para terminar, un dato interesante, el doctor Martínez nos mostró brevemente el estudio del doctor Luis Soto, que seguramente estamos ansiosos de que nos hable en un rato sobre resistencia y las cosas que presentó en el CROI. Me pareció interesante mostrarles esto, y es algo que se presentó en CROI con respecto a resistencia a los inhibidores de integrasa que puede ser de importancia en los pacientes que están tomando dolutegravir la amibudina. Y es que, ¿por qué estos medicamentos están fallando sin evidencia de resistencia? Porque es que el paciente me llega con una carga viral detectable y yo hago un genotipo de integrasa y el genotipo no muestra nada. ¿Qué es lo que pasa? Ya en un artículo de hace unos años, este es del doctor Mark Weinberg,
había planteado la posibilidad de que la resistencia a los inhibidores de integrasa se estuviese dando mediante mecanismos diferentes a mutaciones que estén codificadas en el gen de la integrasa. Nosotros hacemos un genotipo que evalúa ese fragmento de información genética que es la integrasa y no encontramos mutaciones allí. Pero ¿será que las mutaciones que están generando resistencia al dolutegravir están ubicadas en otra parte, en otro lado? Y curiosamente, hay que volver a referirnos a esto. El doctor Martínez habló hace un momento de la mutación 263K. En estos pacientes que fallan a dolutegravir, y es algo que ya había descrito el doctor Weinberg en estos pacientes con falla a dolutegravir, a raltegravir y al vitegravir. Resulta que, voy a mostrarles en este slide acá, miren ustedes que las vías de falla de los vitegravir y raltegravir son estas, y la vía de falla de dolutegravir cuando arranca con la mutación 263K, si ustedes la ponen en Stanford Database, 263K nos da una compromiso importante en la eficacia del fármaco. Sin embargo, eso no quiere decir que el fármaco no se pueda utilizar. Parecería que cuando aparece la 263K, aparecen posteriormente otras mutaciones que se llaman mutaciones no compensatorias, o sea, no le devuelven al virus la capacidad de agredir, la capacidad de replicarse y la capacidad de hacer daño, que es algo que sí ocurre con los otros inhibidores de integrasa, que cuando fallan se comprometen y cuando aparecen las mutaciones compensatorias se van sumando una tras otra hasta un punto en que ya el medicamento no sirve para nada. Pero cuando la vía arranca por la 263K tiene esta característica tan curiosa y es el debilitamiento del virus que hace que no sea capaz de ser tan agresivo. Eso por un lado, o sea, eso explicaría por qué el medicamento no falla o no encontramos viremia sino hasta mucho tiempo después. Y lo que nos mostraron en el CROI este año fue esto tan interesante, que es algo que explicaría por qué al amplificar tampoco encontramos nada. Resulta que en este estudio trataron de examinar si había alguna vía por la cual se desarrollase la resistencia al dolutegravir de alto nivel, pero que no estuviera codificada en la integrasa. Entonces lo que encontraron fue que había unas mutaciones que se encontraban en el gen de la glicoproteína de envoltura, el envelope, y otras mutaciones en el gen del GAG y la nucleocápside que generan una altísima resistencia a los inhibidores de integrasa y a otros fármacos, pero que cuando hacemos el genotipo no las encontramos porque el genotipo no está hecho para eso. El problema con estas mutaciones es que un mutante que ellos llamaron el 7X envelope, que tenía 7 sustituciones, o sea, donde un aminoácido había sido sustituido por otro, mostró una replicación más rápida que el wild type. O sea, este virus resultó ser más agresivo que el virus salvaje, resistía a varias clases de antirretrovirales, principalmente inhibidores de integrasa, y su transmisión célula-célula fue 15 veces más eficiente que el virus salvaje. ¿Eso qué quiere decir? La transmisión célula-célula es la transmisión del virus de una célula a otra que no implica la gemación viral. Es decir, el contacto físico entre un CD4 y el otro, en tejido linfoide, por ejemplo, si el CD4 infectado está ubicado junto al otro, el virus puede pasar de una célula a la otra sin cumplir todo el ciclo viral. Y al no cumplir todo el ciclo viral, pues los antirretrovirales con los mecanismos que conocemos todos no van a ser eficaces. Ese mecanismo de transmisión célula a célula ya ha sido descrito en artículos hace muchos años y siempre se ha dicho que es más eficaz en transmitir virus resistente que la transmisión célula-suero-célula, que es la normal. Y hay medicamentos más eficaces para bloquear ese tipo de transmisión célula-célula que otros. Ahora, estas mutaciones, el problema es que pues, no las amplificamos en la vida real, no sabemos realmente pues, cuánto ocurren, cómo ocurren, en cuántos pacientes están pasando, pero no es nada distinto a lo que ya habíamos visto en el pasado, que es con los inhibidores de proteasa, que vimos efectos similares, fallan sin mutaciones en la proteasa y probablemente porque algunos otros características de sus mecanismos de acción no dependen de la inhibición de la integrasa, sino de la inhibición de otros pasos de la replicación viral. Como conclusión de esto, entonces, sería que la evidencia sugiere que la falla de los inhibidores de integrasa sin mutaciones se debe a mutaciones que no amplificamos o que están localizadas fuera de la integrasa. Y este estudio habla de la posibilidad de encontrar otros mecanismos de acción de la integrasa, además de la inhibición de la misma, y también quizá la forma de buscar la resistencia a estos medicamentos en otros lados donde no los estamos buscando.
Les voy a dejar para esta tarde 6 cosas de mi intervención de hoy. Les agradezco mucho. Primero, 2 drogas es seguro, es mejor tolerado que 3 drogas, metabólicamente es favorable, con cargas virales altas y la evolución virológica es satisfactoria. No parece que este miedo a las 500.000 copias sea importante. Tercero, la probabilidad de generar problemas de resistencia a hepatitis B aparentemente sería muy reducida, o eso por lo menos quiero que creamos. No disponemos de genotipos pretratamiento, esto no importa porque parece que la eficacia sería igual. Y en las fallas al tratamiento antirretroviral, la no emergencia de resistencia a los inhibidores de integrasa es muy importante, es muy baja, y cuando ocurre, pues como les dije, esta mutación 263 resulta sumamente interesante. Y que la resistencia de los inhibidores de integrasa, que no la vemos en los genotipos, puede estar dada por mecanismos diferentes a los que estamos midiendo en las pruebas. Los pacientes sí fallan, efectivamente no encontramos mutaciones, pero quizá las estamos buscando en donde no corresponde. Muchas gracias.